Hola, buen día chicos. El tema de hoy es Biología 1 de bachillerato. Vamos a empezar por el bloque 1, que es reconoce a la biología como ciencia de la vida. ¿Esto qué nos quiere decir? Bueno, ¿cuáles son los objetivos del aprendizaje en esta área? Reconocer a la biología como ciencia de vida, ¿no? Es decir, la definición de biología, las relaciones entre esta ciencia y otras que existen, los niveles de organización de la materia, ¿no? De la materia viva, evidentemente, características de la ciencia, ya que la biología es una ciencia, y características del método científico y el cómo aplicamos esto a la biología. Entonces, ¿qué es la biología? Pues la biología viene de una palabra compuesta, bio, que significa vida, y logos, que significa ciencia, tratado o estudio. De ahí vamos a entender a la biología como la ciencia que se encarga del estudio de la vida o de los seres vivos, ¿no? Es apoyada por muchas otras ciencias, principalmente, por ejemplo, por la bueno, no principalmente, ¿no? Sino está apoyada por muchas ciencias, entre ellas está la ética, ¿no? En la cual da principios, valores e inclusive límites a la biología. Lo podemos ver, por ejemplo, en si se puede o no estudiar o hasta qué punto podemos trabajar con organismos vivos, ¿no? Están las matemáticas, las cuales nos ayudan a medición y registro. La biología es una ciencia en la cual la base fundamental de la ciencia son las matemáticas. Hay quien toma las matemáticas como una ciencia aparte, pero a mí me gusta tomarla como la base de las ciencias, ¿no? Está la historia, ¿no? Que va a concentrar y a recapitular todos los procesos biológicos a través del tiempo. Está la física, que entre muchas cosas, ¿no? Nos ayuda a entender procesos pues físico-químicos internos en los organismos. También ayuda al desarrollo tecnológico para el estudio de los seres vivos. Está la química, una también de las más fuertes, que van a ayudar a la biología, ¿no? En cambios de la materia viva, cómo es que cambian los procesos. Les recuerdo, la física, la química y la biología son las tres ciencias básicas que van a estudiar los seres vivos. Y entonces, con la química vamos a poder entender estos procesos moleculares o biomoleculares, ¿no? Que van a pasar dentro de los seres vivos. ¿Cuál es la química de las cosas, ¿no? ¿De qué estamos basados? ¿De qué estamos hechos? Y los procesos de cambio y transformaciones que pueden haber dentro de los organismos. Está la sociología, la lógica, la geografía, por decir algunos otros, ¿no? Ahora, con respecto a los niveles de organización de la materia viva, pues, como aquí lo menciono, la organización de la materia tiene un orden de complejidad jerárquico. Es decir, a mayor materia, mayor nivel de complejidad en su organización, desde las partículas subatómicas hasta todo el universo. En el ámbito biológico, tal vez no vamos a tomar, pues desde el nivel atómico, ¿no? Por así decirlo, y menos vamos a llegar hasta el nivel universal. Pero sí hay niveles de organización que vamos a poder tomar, ¿no? Aquí les pongo uno de menor a mayor complejidad, ¿no? Y de menor a mayor organización. Por ejemplo, tenemos el grado químico, que lo es como el atómico, por así decirlo, ¿no? El grado celular, el tisular, el orgánico, el individual y el ecológico. ¿Pero a qué me refiero con estos grados? O tal vez no se debe entender bien estos niveles de organización. Bueno, vamos a partir desde el nivel celular, ya que partimos de la idea de que la célula es el organismo, es decir, el ser vivo más pequeño que existe. De ahí nos vamos a los tejidos. ¿Por qué? Porque un tejido no es más que un conjunto de células. Una célula ya es un organismo individual, ahí que está bien y bonito, y el conjunto de células nos va a formar lo que es el tejido. Ya es algo bastante o más complejo. Posterior a esto, ahora sí tenemos, cuando nosotros tenemos un conjunto de tejidos, ¿no? Varios tejidos juntos, ¿qué es lo que nos van a formar? Pues un órgano. Un órgano no es más que el conjunto de tejidos. Ahora, el conjunto de órganos, de distintos órganos, nos van a formar lo que es un sistema. Por ejemplo, el sistema respiratorio, el sistema gástrico, el sistema digestivo, el sistema inmunológico, ¿no? Entonces, sí vamos partiendo de esta idea, ¿no? De cómo desde lo más simple, mientras más se van uniendo estas piezas, se va acomplejando cada día más. Y, por último, el conjunto de sistemas van a formar lo que es un organismo complejo. Un organismo superior. ¿Por qué? Porque desde una célula ya es un organismo, ¿estamos de acuerdo? Porque ya es algo vivo.
pero el conjunto de todos estos, del conjunto de sistemas, ya nos va a formar lo que es un organismo complejo, un organismo superior. ¿Ok? Y aquí les pongo, ¿no? Es decir, nosotros vamos a partir desde una célula, después nivel tisular o de órgano o de tejido, después el nivel de órganos, ¿no? El sistema, organismo, quiero que vean bien el GIF, célula, tejido, órgano, sistema, organismo superior, población, comunidad, ecosistema, biomasa y biosfera. Ajá. Entonces, pues justamente el cómo no solamente podemos terminar de analizar la organización biológica de ese organismo. Ajá. Porque los organismos van a coexistir entre ellos y van a ayudar entre ellos formando ciertas poblaciones y después de ahí comunidades y cosas por ese estilo, ¿no? Y son niveles bastante superiores. Entonces, la vida se puede analizar y a cada uno de estos niveles, de esos peldaños, hay análisis biológicos. Ajá. La vida se puede analizar desde el nivel más pequeño, que es el celular, hasta el nivel superior, que es la biosfera, ¿no? O sea, todo esto abarca la biología. El estudio de los seres vivos a diferentes niveles y en sus diferentes entornos. El siguiente sería ¿qué es la ciencia? El concepto de ciencia nosotros lo vamos a derivar de la palabra griega ciencia, ¿no? Que significa conocimiento. No todo el conocimiento tiene como base la ciencia, eso es importante, porque todo lo que conocemos día al día, todo lo que sabemos día a día, todo eso es conocimiento. Ajá. Todo lo de nuestro día a día es conocimiento. El conocer a una nueva persona, hasta su nombre lo dice, es conocimiento, ¿no? El encontrar un nuevo lugar, una nueva forma de llegar hacia tu destino, una nueva forma de pegarle al balón, yo qué sé, todo eso es conocimiento. Todo lo que pasa en nuestro día a día es conocimiento. Pero no todo el conocimiento es científico. Ajá. No todo el conocimiento tiene una base científica. Entonces la ciencia la vamos a denominar como el conjunto de conocimientos organizados, sistematizados y analizados mediante una metodología científica. ¿Qué pasa con el conocimiento que no es científico? Bueno, ese se le denomina conocimiento empírico. ¿Por qué conocimiento empírico? Lleva la E de experiencias. Es decir, lo que percibimos con nuestro día a día. Todas esas experiencias que tenemos en nuestro día a día es conocimiento empírico. El conocimiento científico es aquel que tiene una metodología científica, una base, un fundamento científico. Aquí yo les pongo un ejemplo, la Biblia. ¿No? ¿La Biblia es un libro científico? Entonces vamos a partir con la idea de ¿la Biblia es un conjunto de conocimientos? La respuesta es sí. Les acabo de decir que todo es conocimiento. Ahora, ¿la Biblia, los conocimientos de la Biblia está organizado? Pues por supuesto que sí, tiene una organización en diferentes libros, ¿no? Que el Génesis, que el Apocalipsis, el libro de San Pedro, San Pablo, cosas por ese estilo, ¿no? Entonces tiene una organización, tiene una sistematización. Pues por supuesto que sí, tiene un sistema geotemporal, ¿no? Antes de Cristo, después de Cristo. ¿Tiene un análisis? Por supuesto que sí, ha sido analizada a través del tiempo por muchas personas, ¿no? Por muchos eruditos, por mucha gente, miles, o si no es que millones de personas la han analizado a través del tiempo. Entonces, sí es conocimiento organizado, sistematizado y analizado. La pregunta sigue siendo la misma, ¿es un libro científico la Biblia? La respuesta sería, pues no, ¿ok? ¿Por qué? Porque aunque sí cumple con esas características, el análisis que se le da no es un análisis científico, ¿ok? Es un análisis espiritual, es un análisis perceptual, intrapersonal, como le quieran ver, ¿no? Pero no es un análisis científico. ¿Por qué? Porque no cumple con las características de la ciencia. ¿Y cuáles son esas características? La ciencia va a ser sistemática, acumulativa, metódica, provisional, comprobable, especializada, abierta, factible y es el producto de una investigación científica. Es decir, la ciencia va a tener como dar base acumulativa, es decir, el conocimiento se va acumulando a través del tiempo. Va a ser metódica porque lleva diferentes métodos, ¿no? El método científico en este caso. Es decir,
todo este conjunto de conocimientos se van organizando y analizando a través del tiempo, ¿no? Y por ello es que la ciencia es factible, no va cambiando. No es de que la ciencia esté equivocada, sino simplemente en los momentos en donde se dice algo, tal vez no se tenía la tecnología, tal vez no se tenían los conocimientos que ahorita se tienen, y por ello creemos que algo es verdad. Y es verdad para su tiempo, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que antes el hombre no podía volar, y por más que lo intentaban, no hallaban la forma de cómo el hombre volara, ¿no? Por la tecnología limitada de su época. Y ellos decían, no, es que científicamente es imposible que el hombre vuele. Y empezaron a dar muchas respuestas a eso, ¿no? De que porque si el hombre podía volar hubiera nacido con alas, de cosas de ese estilo. Pero resulta de que ahora podemos ver que no solamente puede volar, sino puede llegar inclusive hasta otros planetas, ¿no? Es algo bastante impresionante. Entonces, es a lo que voy. La ciencia va cambiando, va transformándose, y no es porque lo de antes esté mal, sino simplemente lo de antes estaba bien para sus tiempos, ¿no? Estaba bien para sus tecnologías, estaba bien para lo que se tenía al alcance en ese momento. Pero la ciencia va cambiando, la tecnología va avanzando, la humanidad va avanzando. Entonces, de ahí que la ciencia tenga que ir cambiando, ¿no? Es especializada la ciencia, hay diferentes ciencias para diferentes áreas, ¿no? Es abierta a cualquier tipo de conocimiento, es abierta a cualquier tipo de idea, cosa que no vamos a ver, retomando mi ejemplo anterior, en la Biblia. No es como que la Biblia la estemos cambiando a través del tiempo, que ya se haya descubierto algo nuevo y vamos a modificar todas las Biblias, ¿no? O las nuevas publicaciones. Es algo que tenemos como una verdad absoluta, ¿no? Y no tiene una investigación científica, es decir, no tiene un método científico. ¿Y en qué consiste el método científico? Bueno, el método científico consiste en una serie de pasos, entre los cuales destacan la observación, ¿no? El observar un problema, planteamiento del problema, una hipótesis, una experimentación, un análisis de resultados y una conclusión. Es decir, en observación, nosotros vamos a observar un problema del medio, ya sea de forma directa o indirecta. Es decir, podemos ver un problema como tal, o podemos ver las consecuencias del problema, ¿no? Por ejemplo, tú puedes ver que las cosas caen y no sabes por qué, que en este caso sea por la gravedad. Pero puedes ver, por ejemplo, que las hojas de los árboles se mueven, ¿no? Y no ves el viento, pero puedes ver la acción o la consecuencia del viento, ¿no? Pues tú no ves la gravedad, pero puedes ver la acción o la consecuencia de la gravedad. Eso es a lo que voy. Puedes ver un problema directo, es decir, que tú veas que si agregas un reactivo, si agregas un ácido a algo, se quema, y tú estás viendo lo que está pasando y todo lo que está influyendo. O puede que nada más veas las consecuencias del problema, ¿no? En este caso, como les dije, del viento, de la gravedad. Después de ahí viene el planteamiento del problema, es decir, te haces una pregunta. Cuando tú observas algo, te haces una pregunta, ¿por qué pasa eso? ¿A qué se debe que tenga yo ese resultado? Siguiendo con una hipótesis. Una hipótesis es una respuesta inmediata, ¿no? Es decir, yo digo que pasa esto por esto. Yo digo que si hago esto va a pasar esto. Yo digo que las cosas caen porque hay una fuerza que no podemos ver, porque hay algo invisible que nos atrae, ¿no? Una hipótesis es una respuesta inmediata. Después viene la experimentación. Haces tú un experimento para tratar de ver si tu hipótesis es correcta, si eso pasa en realidad, ¿no? Hay muchos tipos de experimentos para llevar a cabo en donde tú vas a comprobar si lo que tú dices es cierto o no. Una vez que terminas un experimento vas a tener un resultado. Lo vas a analizar, vas a ver si sí fue lo que tú creías en tu hipótesis o no. Y al finalizar vas a llegar a una conclusión. Es decir, lo que yo creía sí es verdad o lo que yo creía no era verdad, ¿no? Y entonces te vas a regresar ¿hasta dónde? Pues hasta tu hipótesis. No te vas a regresar hasta tu observación porque vas a seguir observando lo mismo. Ni te vas a regresar hasta tu planteamiento del problema porque tu pregunta va a seguir siendo la misma. Te vas a regresar hasta tu hipótesis porque viste que la respuesta que te diste no era la correcta. Entonces vas a decir, no, al final no era por lo que yo creía. Entonces tal vez es por otra cosa. Y una vez que ya tengas una nueva hipótesis, vas a volver a hacer un nuevo experimento en base a lo que tú, o basándote en lo que tú crees. De ahí te va a salir un resultado y la misma conclusión. Y bueno, esto sería básicamente el bloque 1. Espero que les haya gustado o que les haya entendido. Cualquier duda me la ponen por mensaje. Y pues es todo de mi parte. Muchas gracias.